La Reforma Liberal fue un periodo de mando liberal comprendido entre 1930 y 1946, empezando con el periodo de mandato del presidente Enrique Olaya Herrera en 1930 hasta 1934. En Colombia no hubo un cambio drástico de su gobierno a pesar de la depresión mundial. Sin embargo, con el paso de los años, el Partido Conservador cedió el mando al Partido Liberal en cabeza del presidente Enrique Olaya Herrera, quien logró ganar como consecuencia la crisis económica y la reacción en contra del gobierno conservador. Este fue el motivo para que en 1930 se dividieran los votos y ganara el Partido Liberal. Otro cambio fue la repentina distorsión en el orden público en la mayor parte del territorio nacional. Hechos ocurridos durante la República Liberal. La guerra con Perú. En 1932, tropas peruanas invadieron el puerto de Leticia, sobre el río Amazonas. Este hecho provocó el suceso llamado conflicto con el Perú y despertó un gran patriotismo. Por otro lado, la reforma constitucional de 1936. En 1936, el gobierno liberal del presidente Alfonso López Pumarejo efectuó una reforma en la Constitución del 86, que en aquel momento regía nuestro país. Otro hecho ocurrido fue la Segunda Guerra Mundial. Se denominó Segunda Guerra Mundial al enfrentamiento armado entre naciones que ocurrió entre 1939 y 1945. En esta guerra participaron algunos países como Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Alemania, Italia y Japón. Alfonso López Pumarejo, presidente de Colombia en dos periodos, de 1934 a 1938 y 1942 a 1946. Su gobierno ha adelantado la Revolución en Marcha, que reformó la Constitución de 1886. Intervención del Estado. El Estado está facultado para intervenir en la actividad económica con el fin de racionalizar la producción y distribución de la riqueza. Pumarejo quería adelantar un Estado reformista que desarrollara el capitalismo en Colombia. Reforma tributaria. Pumarejo fortaleció el sistema tributario, obligando a las grandes empresas a aumentar sus impuestos. Reforma agraria. La Ley 200 de 1936, o Ley de Tierras, como se le conoció, fue el instrumento jurídico mediante el cual se llevó a cabo un tipo de reforma agraria. Su gobierno de 1930 a 1934 se define como el gobierno de concentración nacional, en el que liberales y conservadores comparten los cargos públicos, y en el que las distintas tendencias intrapartidarias coexisten sin llegar a enfrentamientos entre partidos. Sus principales obras fueron las construcciones de carreteras y ferrocarriles. Estimuló la educación pública y en especial el progreso del magisterio. Estimuló la producción de petróleo en el Catatumbo y se hicieron construcciones en los puertos de Barranquilla y Buenaventura. Entre las medidas laborales, su gobierno se interesó por las reformas laborales en beneficio de los trabajadores, es decir, leyes que obligan el descanso dominical y las vacaciones remuneradas, la inembargabilidad parcial de los salarios, el estímulo al empleo a través de obras públicas y la jornada de 8 horas de trabajo. Aspectos políticos. La llegada de los liberales significó un cambio político con respecto a los gobiernos conservadores. Las ideas de los liberales se fundamentan en los sucesos de Francia desde el siglo XVIII. Otro de los aspectos políticos fue la libertad de los individuos ante el Estado y el limitar el poder de la Iglesia y los gobiernos. La República Liberal
Los liberales permanecen en el poder entre 1930 y 1946 e intentaron modernizar al país a través de reformas a la Constitución de 1886 y de la secularización del país. Hegemonía conservadora a la República Liberal. Desde la regeneración de 1886 hasta la década de 1930, los conservadores se mantuvieron a la cabeza del poder político colombiano, y ni la Guerra de los 1000 días hizo tambalear su poder. A este periodo de cerca de 46 años se le ha llamado con frecuencia la hegemonía conservadora, que inició formalmente con la constituyente de Núñez y terminó en 1930 con el fin de la presidencia de Miguel Abadía Méndez y la llegada del liberal Enrique Olaya Herrera. ¿Sabe quién era el presidente de Colombia en 1930? No. Olaya Herrera. Aunque en el gabinete de gobierno de varios presidentes de la hegemonía conservadora participaron también liberales, como el caso de Rafael Uribe Uribe, quien fue ministro de la dictadura presidencial de Rafael Reyes. En general, los liberales estuvieron al margen del poder. Uribe Uribe, militar que combatió en la Guerra Civil de 1895 y en la Guerra de los 1000 días comandando tropas liberales, no apoyó la Unión Republicana y fue señalado por esta cuando el candidato conservador José Vicente Concha subió a la presidencia en 1914. El 15 de octubre de ese mismo año, Uribe Uribe fue asesinado en los alrededores de la Plaza de Bolívar en Bogotá por 2 trabajadores, lo que constituyó el primer magnicidio del siglo XX colombiano. Los últimos años de la hegemonía conservadora fueron conocidos como la prosperidad al debe, ya que hacia final de los años 20 aumentó el crédito externo y el déficit fiscal en el país. Para las elecciones de 1930, el Partido Conservador estaba dividido entre los que apoyaban a Guillermo Valencia y Alfredo Vázquez Cobo. Los liberales eligieron como candidato a propio a Enrique Olaya Herrera, quienes apenas llegó al poder reveló su intención de gobernar teniendo cerca a los conservadores, y así creó la corriente de la concentración nacional. Y a Olaya le tocó manejar esa coyuntura, entonces le tocó manejar el déficit económico, que estamos sin plata. Las obras públicas que se paralizaron, la política que comenzaba a ponerse terrible en esa época. En el primer periodo de la República Liberal, Olaya Herrera se preocupó por consolidar un gobierno al que se llamó de concertación nacional. Olaya Herrera tuvo serios inconvenientes para lograr los cambios sociales y políticos que los liberales buscaban para el país. En su presidencia, tuvo que lidiar con el clima de agitación social que dejó la masacre de las bananeras, el desempleo y el conflicto colombo-peruano. Enrique Olaya Herrera murió en Roma el 18 de febrero de 1937. Y si te gustó este video, recuerda darle un me gusta y no olvides compartirlo con tus amigos. Gracias por acompañarnos hasta aquí, nos vemos en un próximo video.